Satanás tiene su propio reino. Y para las escrituras comunicar a nosotros esta verdad, describe a Satanás como el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo, el Dios de este mundo. Lo que significa claramente que Satanás y sus ángeles, sus súbditos, sus demonios, son los que controlan el sistema de este mundo. Sí, Satanás y sus ángeles controlan el sistema de este mundo, es su reino, es el reino de la oscuridad. Dios de este mundo, gobernador de este mundo, príncipe de este mundo, y todas las demás descripciones sobre cómo Satanás ejerce el control en esta tierra, significa que Satanás es el que controla el sistema del mundo. Y cuando yo digo el sistema del mundo me refiero a los valores, a la moral, a las creencias que tiene este mundo. Por ejemplo, la homosexualidad está bien. Si tú sientes, aunque seas biológicamente un hombre, si tú te sientes mujer por dentro, eso es lo único que importa. Eso se llama transgénero. El transvestismo, vestirte como un miembro como el miembro del sexo opuesto, las mentiras, la corrupción, la falsedad que vemos en los líderes de las naciones, la inmoralidad sexual, el aborto, la industria pornográfica, la sensualidad, el hecho de que en este mundo lo único que importa muchas veces, y esto lo comunican las películas, las telenovelas, la televisión, el internet, es que lo más importante de una persona es su belleza física, porque supuestamente ahí está su valor, la bestialidad, el incesto y todo de falsas filosofías a falsas religiones, de persecución a cristianos, a discriminación o odio con todo lo que tenga que ver con el cristianismo o con Dios. Ese es el sistema de este mundo y ese es en el mundo en el cual nosotros vivimos, que también es gobernado por Satanás. Satanás controla este mundo, el sistema de este mundo. Cuando Jesús fue tentado, según Lucas, que fue llevado a un monte alto, el diablo en ese monte le mostró todos los reinos de la tierra. Y Jesús pudo ver el poder, el esplendor, la gloria, las personas, la influencia que tenían todos estos reinos. Y Satanás le dijo: todo esto te daré porque a mí ha sido entregado, si solamente postrado tú me adoras a mí. Y en ese momento Jesús pudo haberlo refutado, pudo haberle dicho: no, estos reinos y su gloria y su esplendor y todo lo que hay en ellos pertenecen a mi Padre. Eso no es tuyo. Pero Jesús no le dijo eso. ¿Por qué? Porque Satanás verdaderamente tenía el control del mundo y su sistema, y eso fue lo que le mostró al Señor. Entonces, como el mundo está bajo el maligno, Satanás tiene el poder para cegar el entendimiento de las personas que viven en este mundo. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto aún, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3, 4, ya lo había dicho. A Pablo lo estaban acusando de que a través de su predicación las personas no se estaban convirtiendo, de que él no era un buen comunicador, de que él no tenía elocuencia para hablar, de que él tenía habilidades pésimas cuando estaba parado al frente de un público, de que el contenido del evangelio de Pablo era hueco y que por esta razón las personas no se estaban convirtiendo. Entonces Pablo toma esta carta para responder a esta ocasión y él dice: si de verdad mi evangelio está encubierto como ustedes dicen, está encubierto pero entre los que se están perdiendo,
los que están en el camino de destrucción, los que han entrado por la puerta ancha, los que han rechazado el mensaje. Y la razón por la cual el evangelio o mi predicación está encubierto en estas personas que son incrédulas es porque Satanás, el mismísimo Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento, las mentes de estas personas que son incrédulas, de tal forma que no les resplandece la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Que aquellas personas por las cuales nosotros hemos estado orando por mucho tiempo, intercediendo, aquellos amigos o familiares o conocidos por los que nosotros hemos estado intentando que lleguen a los pies del Señor, y le hemos hablado una y otra vez y no se convierten y no quieren entregar sus corazones, sino que pareciera como que endurecieran sus corazones entre más nosotros les hablamos del Señor. Estas personas han sido cegadas por Satanás, y esa es la razón por la cual estas personas no han podido creer el Evangelio, porque tienen sus mentes cegadas. Porque el diablo viene y les arrebata la palabra, según el Señor Jesús en la parábola del sembrador, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Estaba leyendo un artículo y el artículo se titulaba El reino de Dios está en ataque del reino de las tinieblas. Y en este artículo el escritor decía que el reino de la luz, que es el reino de Dios, está constantemente bajo ataque del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y este autor decía que como Satanás no puede crear, él destruye. Como Satanás no puede estar en todos lados, entonces lo que él hace es que manda a diferentes partes del mundo y de los cielos a huéspedes espirituales de maldad para que puedan llevar a cargo sus órdenes. Como Satanás no puede gobernar de la manera en que Dios gobierna todas las cosas, entonces Satanás está intentando que la raza humana se rebele contra Dios. Y entonces él ha cegado el entendimiento de las personas, y todo esto ha causado que las personas, decía el autor, no honren a Dios, no le den gracias a Dios, como dice Pablo en el primer capítulo de Romanos, no reconozcan a Dios como el creador, sino que más bien cambien la imagen del Dios invisible por aves, por cuadrúpedos, por reptiles, por imágenes creadas con las manos de hombre. Y al ellos rechazar a Dios porque tienen su mente entenebrecida, se han perdido en todo lo malo en sus corazones, y están llenos, sus mentes están llenas de envidia, de odio, de rencor, de falta de amor, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Él lo dice de esta manera: de toda injusticia, fornicación, perversidad, de avaricia, de maldad. Y están llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuración, de detracción, de aborrecimiento de Dios, de injusticia, de injuriosidad, de soberbia, de altivez. Se inventan los males, desobedecen a los padres, son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 29 al 31. Entonces, esa es la clase de mundo en la cual nosotros vivimos en este momento. Un mundo en donde Satanás controla por completo el sistema mundial, y un mundo en donde las personas que han rechazado el Evangelio, que no han querido creer en las buenas nuevas de salvación, han tenido sus mentes entenebrecidas, han tenido sus mentes cegadas por el mismísimo Satanás, para que de esa forma no les resplandezca la luz del Evangelio.
Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nosotros al saber estas dos verdades? Yo pienso que el apóstol Pedro nos da un buen comienzo. Claro que la Biblia dice muchísimo más, pero yo quisiera solamente enfocarme en 1 de Pedro 5:8. El apóstol Pedro dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Sed sobrios. Una orden, un comando. Velad, una orden, un comando. Los cristianos a los que el apóstol Pedro le escribió esta carta estaban siendo perseguidos por la fe, estaban siendo llevados a prisiones, estaban siendo discriminados, se les estaban burlando en las calles. Muchos de ellos estaban perdiendo sus vidas por ser cristianos, y detrás de esta persecución estaba Satanás. Entonces el apóstol Pedro les dice que ellos no podían permitir que Satanás, a través de esta persecución, los afectara a ellos espiritualmente. Entonces Él los comanda a ser sobrios y velad. Sed sobrios. Significa, es lo opuesto de estar borracho. Velad es lo opuesto de estar dormido. Entonces, ¿cómo ellos iban a poder resistir a los ataques de Satanás que se manifestaba a través de la persecución? Siendo sobrios y velando. Estaba viendo un pastor en Colombia predicar, y antes de la predicación él echó fuera al diablo, ató a los demonios y a los espíritus de sueño y de pereza, declaró que los aires estaban limpios y hizo llover bendición sobre las personas que estaban escuchando o que iban a escuchar la prédica. ¿Será que esta es la manera en que los cristianos que estaban siendo perseguidos y que detrás de esta persecución estaba el diablo? ¿Será que esta era la manera de ellos poder resistir al diablo? Absolutamente no. El apóstol Pedro dice que la única manera era siendo sobrios y velando, y en el versículo 9 él añade esto: resistid firmes en la fe. Esto significa que los cristianos que estaban padeciendo esta persecución, de la cual Satanás era el responsable, tenían que ser sobrios espiritualmente, no permitir que el pecado los dejase groguis espiritualmente, por decirlo así. Tenían que velar, estar despiertos espiritualmente, no descuidando las disciplinas como la oración, el ayuno, la meditación y el estudio de la palabra. Y tenían que resistir firmes al diablo en la fe. ¿Y cómo se resiste al diablo en la fe? ¿Cómo así que resistir firmes al diablo en la fe? Pues simple, esto quiere decir que tenían que vivir conforme a lo que enseñaba la palabra de Dios. Y después dice el apóstol Pedro: porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo andaba alrededor rugiendo, y la manera en que esos rugidos se manifestaban específicamente a través de los cristianos a los que Pedro les estaba escribiendo era persecución, era tentación. Entonces, la única manera de ellos poder resistir los ataques del enemigo era siendo sobrios, velando y estando firme en la fe. Y a los que no pudieran estar sobrios, resistiendo al diablo con firmeza, atentos, despiertos espiritualmente, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo conforme a lo que enseña el Señor en las Escrituras, los rugidos del diablo, a través de la persecución que se manifestaba en la vida de ellos, eventualmente iba a hacer que el diablo los devorara, los destruyera espiritualmente y que cayeran en pecado, y hasta quizás que se extraviaran de la fe. Dios les bendiga.